Soy el pastor Edgar Alquinta y quiero darles nuevamente la bienvenida a nuestra serie de estudios bíblicos Investigando la Biblia. El tema que estudiaremos hoy es muy importante, pero por desgracia poco conocido e incluso mal entendido por muchos. El título del tema de este día es El Día Santo de Dios. Pero antes de empezar nuestro estudio, le pido que tengamos una palabra de oración. Padre, te agradecemos por crearnos y amarnos tanto. Como parte de tu creación, tú separaste un día especial. Ayúdanos a entender hoy y saber la verdad acerca de este día santo y especial, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar nuestro estudio bíblico de hoy con un texto que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Algunos conocen este texto como el mensaje de los tres ángeles y sucede justo antes de la venida de Jesús. Vamos entonces a abrir nuestra Biblia, ahí en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es nuestro primer texto de hoy en el libro de Apocalipsis, el cual para mucha gente es un misterio debido a su contenido profético y la gran cantidad de símbolos que contiene. Sin embargo, en el primer capítulo vemos que en realidad este libro es una revelación de Jesucristo. Encontramos mensajes que Cristo quiere revelarnos por medio de sus profetas, y si Cristo quiere revelarnos este mensaje, Él también desea que tú y yo lo entendamos. En el pasaje que acabamos de leer, vemos una marcada referencia a la creación. Dios desea que en los últimos días el mundo sepa que Él es nuestro creador. Su mensaje para el mundo al final del tiempo es que pronto llegará la hora de su gran juicio y que este mundo, como lo conocemos, llegará a su fin. Por lo tanto, es de vital importancia que este evangelio sea compartido con todos. Recordarán en estudios anteriores que Jesús les pide a sus discípulos que esperaran por el derramamiento del Espíritu Santo y que cuando este evento sucediera, entonces llevaran este evangelio a todo el mundo, empezando por Jerusalén. Aquí entonces Juan hace referencia a este evangelio. Pero la pregunta es, ¿qué es el evangelio? ¿O cuál es el evangelio? La respuesta a esta pregunta es bastante sencilla. El evangelio es que Jesús es nuestro creador, quien nos ama y quiere que vivamos con Él para siempre. Por lo tanto, vino a este mundo, pagó el precio del pecado para que tú y yo tengamos acceso a la vida eterna. Muy sencillo en realidad. Pero en este pasaje que acabamos de leer nos dice que viene también un juicio, lo cual significa que habrá un día donde cada uno de nosotros tendrá que estar delante de Dios. Será un día donde se sabrá verdaderamente si amamos a Dios o no. Esto es en resumen lo que el juicio de Dios significa para ti y para mí y toda la humanidad. Juan nos dice que este evangelio debe llegar a todas las partes del mundo, a cada persona, y entonces vendrá el fin. Vamos a ver ahora otro texto muy importante. Me refiero al libro de Éxodos. Vamos a ir a ver el capítulo 20, los versículos 8 al 11.
Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo que vemos aquí, amigos y amigas, es que Dios determinó un día especial. Y este día es el séptimo día. Recordemos que Dios dio estos mandamientos al pueblo de Israel, el cual estuvo en esclavitud por más de 400 años. Y durante este tiempo se habían olvidado no solamente de la ley de Dios, sino que además se habían olvidado de Dios. Hoy en día hay quienes creen que los 10 mandamientos fueron dados solamente al pueblo de Israel, pero se olvidan de que en el libro de Génesis, capítulo 26 y versículo 5, dice que Abraham entendió y aceptó los mandamientos de Dios, lo cual nos indica, de cierta manera, que ya existía un conocimiento de la ley de Dios antes de que el pueblo judío existiera. Ahora vemos que este pasaje, este texto del libro de Éxodos que acabamos de leer, empieza con la palabra acuérdate, lo cual implica que Dios sabía que su pueblo se olvidaría y necesitaba ser recordado de que Dios no solo era su creador, sino que también Dios separó un día especial y lo santificó. Pero vayamos más atrás para ver en la Biblia dónde es que Dios señala a este día como un día especial. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 1 y 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este texto es muy importante por diferentes motivos. Primero, vemos que Dios tiene el poder para crear todo el universo, pero su creación no termina ahí. En el texto nos dice que Dios aparta y santifica el día séptimo. Otro punto importante es que Dios santificó el sábado en la creación, es decir, que esto es para toda la humanidad y para siempre. Esto nos dice que el sábado no fue creado solamente para los judíos, como algunos creen, sino que es para toda la humanidad. Otro punto importante es que el sábado, este día de reposo, fue separado para la humanidad antes de que entrara el pecado. En otras palabras, este es un día creado por Dios antes de que ingrese el pecado a la tierra, para toda la humanidad, un día santo para guardar. Ahora, es importante rescatar que Dios no santificó a todos los días, ni tampoco dijo que podíamos guardar cualquier día. Dios fue muy claro: el séptimo día es un día especial, es un día santo, es un día apartado, es un día bendecido y santificado por Dios. Amigo y amiga que me ves, esto es muy importante para que tú y yo lo tengamos claro, porque de lo contrario vamos a caer en confusión. Les digo esto porque en estudios anteriores hemos visto cómo la meta principal de Satanás es confundir y engañar a cuantos pueda.
hemos leído cómo su propósito es destruir todo lo que Dios ha creado y hacer que los seres humanos se olviden de Dios. Es importante también rescatar que si Satanás pretende ser Dios, él va a falsificar también la ley de Dios. Vemos cómo él ha tenido un gran éxito en hacer esto en muchas otras áreas. Vemos también cómo él ha logrado que exista confusión acerca de este día especial que Dios separó y santificó. Me refiero al día sábado. En el mundo, amigos y amigas, tenemos muchas religiones por causa de los engaños de Satanás. Y además tenemos mucha confusión sobre cuál en realidad es el día de reposo, cuál es el día especial que Dios apartó. Muchos se preguntan, ¿cuál es este séptimo día? Y ahora estudiaremos qué nos dice la Biblia acerca del séptimo día. Vamos a empezar con el libro de Marcos, capítulo 2, versículos 27 y 28. También les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Aquí vemos que Jesús se define como el Señor del sábado, aunque habían pasado más o menos 2500 años desde la creación. Ahora noten que si Dios creó un día especial, Él quiere que tú y yo sepamos cuál es ese día. No tiene sentido que Dios lo guarde como un secreto para que nosotros tengamos que resolver este misterio. Por esto Jesús nos dice que Él es el Señor del sábado. Vamos a ver ahora otro texto que confunde a muchas personas. Y esto está escrito en el libro de Apocalipsis que lo escribió Juan. Ahí en el capítulo número 1 y versículo 10 del libro de Apocalipsis. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Este texto que escribe Juan se ha convertido en uno de los textos que se prestan para confusión. Juan, en lo que acabamos de leer, nos dice que él está en el día del Señor, pero no nos dice cuál es ese día. Muchos asumen que este día es el domingo. Pero en Marcos se nos presenta que Jesús es Señor del sábado. También leímos en los mandamientos que el sábado es el séptimo día de la semana. Vamos ahora a leer en Mateo capítulo 12 y versículo 8 otro texto muy interesante. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En este corto versículo nos damos cuenta sin lugar a dudas de que Jesús es el Señor del sábado. Leamos también ahora qué es lo que hacía Jesús en el día sábado. Vaya conmigo ahí al libro de San Lucas capítulo 4 versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Aquí vemos cómo Jesús tenía por costumbre ir a la sinagoga, lo que hoy llamamos iglesia, en el día de reposo. Y esto corresponde al día sábado. Veamos cómo también Jesús nos muestra una advertencia que le hace a los discípulos, y en esta advertencia se encuentra también el concepto del sábado. Vamos ahí al libro de Mateo, capítulo 24 y versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Qué quiere decir Jesús con esta advertencia?
Jesús le está hablando a sus discípulos acerca de las señales del fin del mundo. Se está refiriendo a lo que va a ocurrir también en Jerusalén en un futuro cercano, cuando el ejército romano entraría a la ciudad y la destruiría. La historia nos muestra que eso sucedió en el año 70 después de Cristo. Y es por eso que Jesús dice, para que no tengan que huir en el invierno o en sábado, les hace esta advertencia, dice, oren para que la huida de Jerusalén no caiga en el día sábado o en el invierno. Ahora pensemos un poco. Si la ley de Dios sería anulada al morir Jesús en la cruz, ¿por qué es que Jesús mismo habla acerca de guardar el sábado después de su muerte? Muy interesante. Para Jesús, el sábado no termina cuando Él muere en la cruz, sino que se mantiene en el tiempo, ya que fue dado por Dios mismo. Si usted tiene dudas, amigo y amiga, pregúntele a su pastor o su líder espiritual, ¿por qué guardamos el domingo? ¿Dónde puedo encontrar en la Biblia que el domingo es el día en que debo de adorar a Dios? Si usted realmente desea hacer la voluntad de Dios, le pido que investigue la Biblia, que busque. No tome mi palabra, no tome la palabra de otro líder religioso. Usted mismo escudriñe y se va a dar cuenta, como me di cuenta yo, que en realidad no hay un solo texto en la Biblia que nos diga que debemos de adorar a Dios el día domingo. Otra explicación que muchos usan para argumentar que el domingo es el día de adoración es que los mandamientos de Dios fueron dados solamente a los judíos y por lo tanto Jesús, como era judío, al morir en la cruz, que entonces estos mandamientos quedan anulados o abolidos. Pero me pregunto, ¿es esto lo que enseña la Biblia? En realidad no lo es. En el Antiguo Testamento, Moisés escribió ordenanzas y reglamentos y leyes para el pueblo de Dios que apuntaban a la venida del Mesías. Pero los mandamientos no fueron escritos por Moisés, fueron escritos directamente por el dedo de Dios. Ahora vemos qué pasa con el sábado algunos años después de Cristo. Vamos a ver cuando Cristo ya ha ascendido al cielo, cuando ya quedan solamente los discípulos, nos preguntamos, ¿qué sucede entonces? ¿Qué sucede ahora con la segunda generación? ¿Será que ellos también respetan y guardan este día? Leamos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 13 y versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Aquí vemos que los gentiles se acercan a los discípulos para que ellos le hablen sobre estas cosas. Vamos a ver ahora el versículo 43 de este mismo texto, Hechos capítulo 13, versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Aquí nos damos cuenta que Pablo, quien escribió la mayoría del Nuevo Testamento, hablando acerca de la adoración a Dios, escribe que ellos se juntaban no solamente con los judíos, sino que también con los gentiles, es decir, todos aquellos que no eran judíos.
y se juntaban con los gentiles para estudiar, para adorar. ¿En qué día? Nos dice que era en el día de reposo, en el día sábado. Pablo se reunía con ellos y les predicaba, oraban a Dios y tenían comunión los unos con los otros en el día sábado. Y hay muchos otros ejemplos ahí en el libro de los Hechos que, por desgracia, no tenemos tiempo para leer. Pero hasta este momento, quiero que establezcamos lo siguiente. Número 1. Dios crea un día especial para compartirlo con su creación. Ese día es el séptimo día. Es un día que Dios santificó y apartó como un día especial. Entre paréntesis, quiero decirles que solamente Dios tiene la autoridad para separar a un día y hacerlo especial. Nosotros, como seres humanos, no tenemos esta autoridad para determinar qué día es santo. Número 2. Dios dio los 10 mandamientos y específicamente en el cuarto mandamiento se nos habla del día sábado y se nos dice que debemos de acordarnos de adorar a Dios en este día porque Él es nuestro creador y el creador de todo el universo. Número 3. Cristo mismo dijo: yo soy el Señor del sábado. Jesús guardó el sábado y usó el sábado para adorar a Dios, usó el sábado para enseñar, usó el sábado para servir a los demás. Número 4. Hay muchos que están confundidos y dicen que pueden adorar a Dios en cualquier día y que todos los días son iguales. Pero olvidamos que Dios fue quien decidió establecer un día especial, algo que el ser humano no puede hacer. Al estudiar este tema, debemos de tener en cuenta que Satanás quiere que tú y yo nos confundamos. Por eso que debemos ser estudiosos de la Biblia y darnos cuenta por nosotros mismos de la verdad. La Biblia nos dice una cosa y luego no nos dice una cosa diferente en otro lugar. Por eso que debemos de escudriñar la palabra de Dios. La Biblia no se contradice a sí misma. Quiero que vayamos ahora a ver el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Qué hermosas palabras de Pablo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto para ti y para mí con referencia a nuestro estudio del día de hoy? Sabemos que Jesús es nuestro ejemplo en todo. Y si Jesús es el mismo hoy, en el pasado y en el futuro, al seguir su ejemplo, no estaremos confundidos. En verdad es bien simple. Solamente debemos de seguir el ejemplo de Jesucristo en nuestra vida y estaremos siempre seguros. Nunca tendremos que preocuparnos de ser engañados. Si tú y yo decidimos en nuestro corazón seguir el ejemplo de Cristo y hacer lo que Él hizo, estaremos siempre en lo correcto. Quiero que ahora vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 66, versículos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. En este texto vemos que Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Para tener más información acerca de este
nuevo cielo y nueva tierra. Pueden leer en el libro de Apocalipsis, ahí en el capítulo 22. Se nos dice que en esta tierra nueva vamos a adorar y alabar a Dios en este día de reposo, el día sábado. Qué maravilloso va a ser juntarnos ahí en el cielo para adorar a Dios en este día especial, donde van a venir delante de Dios de todos lados para exaltar su nombre, para glorificar su nombre. Sin embargo, no tenemos que esperar hasta ese día para alabar a Dios. Podemos empezar desde ahora a adorar a Jesús en sábado, que es el día que Dios creó, que Dios santificó y Dios separó para tener una cita especial con sus criaturas, con su pueblo. Sabes, amigo y amiga, desde el mismo principio, Dios ha querido tener un tiempo especial con nosotros y solo nos pide un día de la semana para reunirnos con Él y recibir su bendición. Qué lindo es este deseo de Dios, de querer pasar tiempo con nosotros. Por eso el sábado es un día donde dejamos de lado todas nuestras preocupaciones, todos nuestros problemas, y nos acercamos confiados a Dios para adorar su nombre, para bendecir su nombre, para cantar, para leer la Escritura. Amigo y amiga que me escuchas, te pido que consideres las verdades que hemos visto en el tema del día de hoy. Si tú amas a Jesús, estoy seguro de que querrás hacer su voluntad. Tú no tienes que estar confundido como los demás. La Biblia es clara en mostrarnos que existe un día que es especial para Dios, que Él ha separado para tener un tiempo con nosotros. La Biblia es clara en mostrarnos que cuando estemos con Dios en el cielo, el sábado seguirá siendo un día especial de adoración y encuentro con nuestro Creador. Amigo y amiga, ¿por qué no tomas hoy la decisión de unirte a los que adoran a Dios en el día especial que Él determinó desde el principio? Pídele a Dios que te dé claridad. Pídele a Dios que te dé valentía para aceptar lo que dice la Biblia, por encima de lo que dicen los hombres o la tradición. Pide a Dios que te dé sabiduría para que al leer su palabra puedas recibir de parte de Dios el liderazgo que tú necesitas, la guía que tú necesitas para tomar la decisión adecuada. ¿Sabes? Y te vas a sentir liberado y liberada cuando tú veas la verdad acerca de este maravilloso día, el día en que Dios separó para estar contigo, ese día que Dios separó para darte a entender que tú eres una persona especial para Él. Por eso el sábado no es solamente acerca de un día, sino que el sábado tiene más que ver con la oportunidad de poder estar con Jesús, el Señor del sábado, de poder compartir tiempo con Él, de poder ser reavivados por su Espíritu, de poder tener comunión con Él. No te pierdas esa maravillosa oportunidad. Toma esa decisión de seguir a Jesús, seguir su ejemplo y tener este día especial de comunión con el Señor. Te pido ahora que oremos para cerrar este estudio. Gracias, Señor, por esta maravillosa verdad. Te pido, Padre, que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones y nos muestre no solamente la verdad del sábado, sino que tantas otras verdades que están en tu palabra. También, Señor, pido que tu Santo Espíritu pueda dar valentía a quienes nos están viendo en este momento. Valentía para serte fieles hoy y para siempre. No solamente en este tema del sábado, sino que serte fieles en todas las áreas que tú nos llames. Pido una bendición muy especial por nuestros oyentes, para que tú seas con ellos, para que tú los cuides y los guardes, para que tu bendición esté sobre ellos y sus familias, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Te espero entonces, amigo y amiga, para una próxima oportunidad, poder estudiar otro tema tan importante aquí en Investigando la Biblia.